Era un sábado por la tarde, como cualquiera. Mis papás habían ido al Costco y yo estaba sola en la casa. Pero para esto, unos días antes había muerto mi abuelo y yo todavía tenía el sentimiento. Sentí algo raro. Entonces me dio un poco de hambre y un poco de sed. Cuando me acabé todo, salí a dejar la basura y de repente vi pasar algo por la ventana. Era mi perro. Empezó a ladrar muy feo. Solo ladra así cuando hay alguien. Volteé y no había nadie. Y me asusté. Y mi perro comenzó a ladrar cada vez más fuerte. No había nadie. Me asusté. De repente, sentí como me tocaron por la espalda y como me jalaron el cabello. Me asusté mucho. Se cayó un vaso de la cocina y salí corriendo. Recogí el vaso y me fui a mi cuarto, en espera de mis papás. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esta sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, bienvenidos nuevamente. Ya estamos aquí otra vez en el podcast. ¿Qué les pareció esa introducción? Es una historia bastante bonita que ahorita nos va a platicar Pablo de dónde viene y pues de qué va a tratar el episodio que estamos empezando el día de hoy. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Y pues muy agradecido con Regina, que es la autora de esta pequeña historia que nos hizo llegar. Regina creo que es, me atrevo a decir, una de nuestras fanáticas más acérrimas del podcast. Su mamá, que es compañera nuestra de trabajo, pues es la que la escucha junto con ella mientras van en el auto, ¿no? Y lo chistoso, si lo podemos decir así, bueno, de esta historia es que me la hizo llegar a través de su mamá, sin que ella le dijera sobre qué trataba ni nada, ¿no? Hasta que el momento que la abrimos y la empezamos a leer. Para darles un poquito más de contexto, esta historia tiene hace un par de años, cuando falleció su abuelito, el papá de Paola. Y pues nada, o sea, le quiero agradecer mucho una vez más a Regina que nos haya abierto un poco su corazón, porque al final de cuentas es lo que hay en esta pequeña historia. Y la quise contar junto con las demás que voy a platicar hoy, o contar hoy, porque se me hace una historia digna de contar a la luz de una fogata. Muy bien. Entonces hoy las historias que les traigo pues son historias que pueden contarse a la luz de una fogata, ¿no? Todas tienen que ver con campamento o historias que cuentan en un campamento, ¿no? Sí. Y por eso dije, bueno, pues creo que esa historia podría encajar perfectamente con estas demás, ¿no? Y pues nada, algo que tú quieras decir también. Muchas gracias a Regina, que aparte como de lo que tú dices de que es de nuestras seguidoras más fieles, pues también me imagino que será de las más jóvenes. Sí. Entonces, sí. Pues muchas gracias, Regina, y gracias a Paola, que pues también nos hizo llegar la historia de su hija. Claro, y pues a ver, ojalá y estas historias sean de tu agrado y de su agrado de todos, obviamente, ¿no? Al final de cuentas. Bien, pues. Pues vamos comenzando con la primera. Esta tiene por título Los dedos faltantes. Veamos si recuerdo correctamente esta historia. Me la contaron por lo menos hace unos 30 años, cuando era Boy Scout, en uno de los campamentos de verano. Quien la contaba siempre comenzaba la historia con que habían encontrado el cuerpo de una persona bastante grande en el bosque. Fue asesinado rápidamente y no había nada extraño en la escena, excepto
que le faltaban la mitad del dedo índice, el anular y el meñique de su mano izquierda. Nadie pudo encontrar los dedos faltantes y nunca encontraron otra pista. Unas semanas más tarde, se encontró otro cuerpo, otro hombre, que era un poco más pequeño que el anterior. Misma situación. Asesinado rápidamente, faltando 3 dedos de la mano izquierda y sin pistas. Pasaron unas semanas más. Y esta vez fue encontrada una mujer, más pequeña que el segundo hombre encontrado, a la que le faltaban los mismos dedos de la misma mano. Esto continuó por un tiempo, con los cuerpos encontrados cada vez más pequeños, hasta que se comenzó a encontrar cuerpos de niños. Sin embargo, el cuerpo de un adolescente solo le quitaron el dedo anular y el meñique. La policía encontró una huella digital en la escena del crimen y descubrió que coincidía con las huellas encontradas en la escena de la víctima anterior. Después de muchos intentos, por fin la policía atrapó al responsable. El asesino estaba buscando reemplazar sus dedos y como se trataba de una persona de talla pequeña, fue con niños de esa edad de los que encajaban. Lo último que había sabido de él, nos cuenta quien narró la historia, es que había escapado de la cárcel y que aún le faltaban 2 dedos por encontrar. Esto nos decía mientras se quitaba el guante que usaba y nos enseñaba su mano con dedos faltantes. Todos los años que acudí al campamento, siempre contaba la misma historia. Con el tiempo, aprendí a guardar silencio para que los nuevos miembros no la conocieran y tuvieran la misma reacción que yo tuve la primera vez que la escuché. Después me enteré de la verdad. Los dedos los había perdido en un accidente de auto. La verdad, aún recuerdo con mucho cariño esa época y sé que muchos que nos escuchan nos acompañan en ese sentimiento. Muy padre la historia ahorita que la estabas contando. Digo, ahorita vamos a ver las demás, pero sí me acordé cuando yo estaba en primaria, siempre había un fin de semana al año, en el año escolar, donde una empresa que se encargaba de hacer campamentos nos llevaba a Ixtapan de la Sal o algún lugar así cercano, y todavía me acuerdo del señor que los organizaba, que se llamaba Tony, y eso hacíamos, salíamos de la escuela el viernes, estábamos en el campamento pues, la noche del viernes, todo el sábado y regresábamos el domingo, pero sí, todas las noches hacían fogatas ahí con los grupos de los chamacos, y bueno, o nos ponían a hacer juegos o los guías se ponían a contarnos Narrar historias. Sí. De este tipo, me imagino. De ese estilo, sí. Claro, sí. Sí, al final el hilo conductor de todas estas historias es causarles un susto a los escuchas en el momento que se lo están narrando, ¿no? Sí. Claro que si eres joven y estás al aire libre, en la naturaleza, a oscuras, con la simple luz de la fogata, pues obviamente es mucho más factible que llegues a sugestionarte con historias, ¿no? Esta si la escuchas como la estamos ahorita narrando, pues es pequeña, hasta chistosa, ¿no? Si lo quieres ver así. Pero bueno, vámonos con el ambiente, sí. Con la siguiente. Eso se llama La historia de fogata de mi padre. Una cosa por la que mi padre y yo nos unimos fueron los Boy Scouts. Obtuvo el rango más alto de Eagle Scout cuando yo era niño, y él soñaba que yo algún día haría lo mismo. Yo tenía 14 años en ese momento, y mi tropa estaba en campamento de verano, al norte del estado. Después de largos días de caminatas, paseos en balsa y otras tediosas aventuras al aire libre, siempre nos sentábamos alrededor del fuego por la noche y contábamos historias. Recuerdo esta noche particular como si fuera un ayer. Alguien había contado una historia aburrida y tonta sobre un monstruo que andaba por ahí y se comía a los exploradores que no se cepillaban los dientes. Nadie quedó impresionado, pero todos aplaudimos el generoso intento. Creo que todos buscábamos un verdadero susto, así que mi padre decidió contar su historia. A la señora y a mí siempre nos encantó viajar, y lo hacíamos mucho más antes de tener que sentar cabeza con nuestros hijos. Comenzó dándome un codazo. Pero hay un viaje en particular que nunca olvidaré. Estábamos de visita en San Francisco, disfrutando de la cultura y visitando algunas atracciones turísticas. Como siempre viajábamos, no siempre con el mejor de los presupuestos, nos alojábamos en moteles baratos. La gente que trabaja ahí generalmente es agradable y no teníamos que gastar demasiado dinero. En ese día en particular, fue un largo día de viaje. Así que finalmente decidimos buscar dónde hospedarnos. Encontramos un viejo motel a las afueras de la ciudad y fuimos recibidos por la que después nos enteramos ser la propietaria del lugar y que parecía tener más de 70 años.
Lo registramos, dimos nuestro depósito y en camino a la habitación nos encontramos a un hombre que nos dijo ser el esposo de la propietaria y nos llevó a nuestra habitación. Espero que no les importe, comenzó, pero algunos dicen que este motel está encantado. Mi esposa y yo nos volteamos a ver cómplices. Hemos escuchado este tipo de historias antes. Los propietarios simplemente lo dicen para hacer la estadía más interesante. Tal vez, incluso para conseguir un poco más de dinero. El anciano dejó nuestro equipaje en nuestra habitación y comenzó a irse, pero se detuvo en la puerta y nos dijo: el desayuno continental empieza a servirse a las 7 en punto. Le di las gracias y le entregué un billete de $5 por su ayuda y se puso en camino. Miré a mi alrededor para inspeccionar la habitación. Nada fuera de lo común. 2 camas, un baño con lavabo, una ducha, una televisión. Pero en ese momento noté algo extraño en la habitación. Las ventanas estaban cerradas con tablas de madera de 2x4 y se notaba que llevaban un tiempo así porque los clavos que las sujetaban estaban oxidados. No pensé más en eso y me fui a lavar los dientes. Una cosa que todo el mundo debe saber, dijo mi padre, es que tengo el sueño bastante ligero. Entonces, cuando terminé de prepararme para ir a la cama, me acerqué a la puerta, la cerré y me acosté en el pequeño colchón doble. Esta noche en particular era calurosa, así que decidí dormir sin descender la cama. Poco tiempo después, me desperté con la sensación de una fuerte brisa, mucho más fuerte que el viejo y destartalado ventilador que colgaba del techo. Me di la vuelta para mirar alrededor. Eran las 2:07 a.m. Otra brisa fría me golpeó y noté algo muy peculiar. La ventana, que estaba cerrada con tablones de madera, ahora estaba abierta, de par en par, sin que yo viera la madera por alguna parte. Miré a mi esposa, y ella estaba profundamente dormida. Entonces, escuché un crujido debajo de mi cama. Supuse que un bicho se había colado por la ventana y se refugiaba en algún lugar de la habitación, así que bajé con cabeza con cuidado. Me sorprendí cuando vi que se trataba del anciano de antes, el que nos había recibido, escondido debajo de mi cama. Antes que reaccionara, lo tomé por el cuello y lo arrastré fuera de la habitación. No quería despertar a mi esposa y asustarla por nada. Al final, no era más que un simple anciano. ¿Qué carajos estás haciendo aquí?, le grité. Mi esposa seguía dormida aún. El hombre no me dijo nada. Solo me dio una sonrisa desagradable. Lo aventé al piso. «Lárgate de aquí o llamaré a la policía», le grité. Muy enojado, porque este hombre estaba invadiendo mi privacidad, por muy propietario del hotel que sea. Pero también me encontraba asustado, preguntándome cómo había llegado ahí. Mirando hacia atrás, el reloj, me di cuenta que ya no podía hacer nada al respecto, así que decidí volverme a dormir. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mi esposa y yo nos duchábamos y nos preparábamos para un día más de turismo. Noté que la ventana estaba cerrada una vez más con la madera y que nuestra puerta estaba aún cerrada con llave. Debí haberlo soñado todo, pensé. Bajamos alrededor de las 8:30 para tomar el desayuno y fuimos recibidos por la esposa. «Espero que ambos hayan dormido bien», dijo con una voz muy tranquila y tierna. «Tuve un sueño bastante interesante», le contesté, de una forma irónica, aunque, a decir verdad, con el que quiero hablar es con su marido. Lo encontré debajo de mi cama, a eso de las 2 de la mañana, y lo tiré al piso. Quiero pedirle una disculpa. El rostro de la mujer se puso de un blanco fantasmal. ¿Estaba abierta la ventana?, ella me preguntó. Asentí. Tomó un fuerte respiro y comenzó su historia. Mi marido ha estado muerto durante 10 años. Murió cuando un ladrón lo arrojó por esa ventana y todavía ronda esa habitación, esperando que ese hombre regrese para tomar venganza. No supe más que decir. Mi esposa y yo inmediatamente empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Eventualmente, se nos olvidó el incidente a lo largo del día, pero cada que lo recuerdo, me siento incómodo, muy de vez en cuando. Todo el campamento estaba en silencio, todos mirando a mi padre, que parecía haberse convertido en un anciano y ahora mostraba la misma sonrisa desagradable que él vio hace casi 20 años. El espíritu del marido que seguía rondando la habitación por donde murió. Muy interesante. También una historia muy que va con una historia de fogata, ¿no? Sí. Para contar una fogata. Totalmente. Totalmente. Pues bueno, vámonos con la última historia
del episodio. Esta no tiene título, digámosle historia anónima. Ok. Realmente no tengo una historia que contar, pero sí una historia que yo escuché cuando estaba alrededor de una fogata. Era la víspera del año de 2015 y estábamos acampando en el desierto, al sur de California. Era un lugar para acampar en medio de la nada. Justo antes de encender una fogata para pasar la noche, todos fumamos un poco de weed. La noche fue absolutamente increíble. Las estrellas que hay afuera son increíbles, hasta parece que las puedes tocar. Vimos el universo entero. También vimos múltiples estrellas fugaces y satélites pasando por encima de nosotros. Todos estábamos bastante inmersos en el juego hippie, jugando con fuego, dando de brincos y jugando. Éramos unos niños esa noche. Alrededor de la 1:30 de la mañana, notamos unos faros de un auto que venían del desierto. El único camino que estaba por esa zona en dirección opuesta. Se acercó a nosotros. A medida de que el vehículo se acercaba, nos dimos cuenta de que se trataba de una camioneta antigua, pero tenía unos reflectores gigantes a su alrededor, por lo que parecía increíblemente intimidante. Pasó por nuestro lado y se alejó unos 50 metros, de cara a nosotros, por lo que todo nuestro campamento estaba bastante iluminado. Me sentí como esos ciervos que se te cruzan en la carretera, que cuando los deslumbras pierden la noción. Después de lo que pareció una eternidad, el camión apagó las luces y alguien bajó, caminando hacia nuestra dirección. En ese momento, todos estábamos bastante seguros de que estábamos a punto de ser asesinados. 2 chicos y 4 chicas que no llevaban ni una arma con que defenderse. Ya me imaginaba los titulares el día siguiente. Lo único que teníamos era un hacha que usábamos para cortar madera, un cuchillo de cocina y un poco de leña que incluso podríamos usar como arma si lo hubiéramos necesitado. Poco a poco nos fuimos armando discretamente, esperando al extraño que terminara de acercarse. Después de que pareció una eternidad, llegó y pidió tomar un poco de calor junto con nosotros. Nosotros, por educación, asentimos y de repente escuchamos lo que fue un fuerte estallido. Todos entramos en pánico y fue el escape de la camioneta. El extraño se rió junto con nosotros. Nos estaba jugando una broma. Muy buena, muy buena. Muy sencilla también, como para Sí, terminar. sí, Ajá. pero está bastante entretenida. Imaginándonos estando ahí alrededor de la fogata, pues sí, son historias que amenizan la noche y pues a la gente le ponen la ponen en cierto mood. Sí. Quise contar estos 3 porque se me hicieron como más acordes a la historia con la que iniciamos, como Ujú. más para un público a lo mejor, si quieres decirlo, adolescente, o sea, o entrando a la adolescencia. Porque Sí. también me hicieron llegar un par, pero esos sí están un poquito más fuertes. Ajá. Y esos yo creo que las podría incluir en otro episodio igual en una segunda parte, si lo quieres ver aquí, ¿no? Sí, sí. Por eso nada más están estas 3 cortas, si quieres verlo así. Pero me gustó hasta cierto punto el aire de inocencia que pueden llegar a tener, ¿no? En el aspecto de que yo no fui Boy Scout, tampoco acudí a campamentos ni nada, pero creo que si hubiera sido lo que más hubiera disfrutado hubiera sido yo creo que esa parte, ¿no? Sí. De juntarse a platicar historias y contar historias. Y al final eran historias, como lo hemos mencionado mucho, que puedes tú imaginar que las puedes vivir o conocer a alguien que las haya vivido, ¿no? Ese es como que uno de los ingredientes principales. Pero bueno, Sí, pues espero que... las Ajá. sientes cercanas. Exacto. Historias cercanas. Ajá. Exacto. Pero bueno, pues espero que les hayan gustado. Y pues una vez más agradecer a Regina por la historia que nos mandó y pues así invitarlos como ella a hacernos llegar sus historias. No importa, a lo mejor muchos han de pensar que no son historias dignas de contarse o que son muy cortas en algún punto o no sé, pero que eso no sea un motivo para detenerlos. Al final de cuentas, toda la historia creo que merece ser contada y escuchada. Exacto. Por los demás, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias. Mike, despídenos. Pues sí, muchas gracias. También me uno al agradecimiento. Y sí, como ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión y ahorita como lo está recordando Pablo,
manden sus historias. Nosotros ahí estaremos viendo la forma en irlas mezclando o generando en algún tipo de tema para poderlas contar. Y de hecho, pues ahí todavía tenemos algunas Guardadas en espera, guardadas, sí. exactamente. Así que, pues, por favor, continúen enviándolas por el medio que ustedes prefieran. La mayoría las hemos recibido en nuestro correo electrónico, cazadores-de-historias-podcast@gmail.com. Pero pues también si quieren contactarnos directamente o a través del Facebook, Cazadores de Historias Podcast, o en el Twitter, Casa Historias P, ahí estaremos pendientes de todo lo que nos quieran mandar y pues también para que ustedes estén pendientes de lo que viene, de los temas que vamos a tratar y para encontrar los episodios una vez que ya están listos. Así que, dale. No, perdón, que te interrumpa. O incluso si nos quieren mandar una nota de audio y quieran ustedes contarla, buscamos una forma nosotros de incluirla sin ningún problema. Al final de cuentas, pues, creo que sería muy interesante que se uniera una de estas voces, ¿no? A contar una historia. Sí. Sí, pero bueno. Pues nada, perdón, ahora sí continúa. No, pues nada más que agregar. Ahí, como les pedimos siempre, una vez que que escuchen los episodios en la plataforma que ustedes tengan de preferencia, pues compártanos, ahí denle like, denle seguir, notificaciones y todo lo que nos pueda ayudar a seguir creciendo, se los vamos a agradecer. Y ya, pues no les quitamos más su tiempo el día de hoy y los esperamos la próxima semana con más historias. Que tengan bonita tarde, noche, día, mañana, lo que sea. Sí. Nos Hasta vemos. Luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.